lugares, hermanos. Bienvenidos a todos, vamos tomando nuestros lugares. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das como iglesia, gracias por la oportunidad de reunirnos. Te ruego, Dios, tú uses este tiempo, que tu palabra sea clara, Señor, sea prudente, sea adecuada para la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo sé, Señor, que solo tu Espíritu puede hacer eso. Así que pedimos tu guía y tu dirección para este tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya estamos entrando de lleno fuerte al estudio de Génesis. Ya empezaron a salir muchas preguntas. Veía los grupos acalorados en las pláticas, en los comentarios. Algunos tratando de encontrar respuestas, otros batallando, pero esta es la dinámica del estudio bíblico. Vamos a tener un tiempo para reflexionar en la palabra a través de estos textos. Una de las cosas más increíbles en la vida, y no me dejarán mentir los padres, es ver cumplir a tus hijos ciertas áreas de su vida. Cuando ellos llegan a nuestra vida, literalmente nuestra vida es transformada por completo. Nunca vuelves a ser el mismo después de tener la experiencia de ser padre. Todos los padres imaginamos escenas en la vida con nuestros hijos. Pensamos en eventos, en situaciones, en vivencias. Algunas de ellas poco a poco se van cumpliendo, otras tienen un periodo de cumplimiento más largo, pero no sé ustedes. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía ciertos sueños que quisiera o que me hubiera gustado ver de ellos. Por ejemplo, me hubiera gustado estar en la dinámica del primer paso. ¿Y a poco no fue bonito cuando viste a tu hijo dar su primer paso? Es un tiempo muy lindo. O tal vez cuando escuchaste la primera vez decir mamá o papá, y el niño dijo popó, ¿no? Pero bueno. Tal vez el día que empezaron a jugar a la comidita, ¿verdad? Ay, qué lindos cuando se vacían el espagueti en la cabeza. Qué lindos. Algunos sueñan con otro tipo de momentos, como cuando aprendieron a andar en bicicleta. Ay, qué bonito ese tiempo. O qué tal cuando hicimos el campamento en la sala de la casa. Que pones la casa de campaña y arriman los sillones, y algunos se ríen porque lo hicieron también, ¿verdad? Y nosotros lo hacíamos en el closet de la casa. Imagínense cuán incómodo era eso. Otros dicen, bueno, la expedición a la excursión de familia, eso es bien bonito. Otros soñarán el día que fue el abanderado en la escolta de la escuela. No cabías ahí. Es mi hijo el que recibió la escolta, ¿no? ¿O qué tal cuando fue el bailarín del Día de las Madres y estaba en medio? O sea, todos lo seguían a él o a ella, ¿no? ¿Qué tal? ¿O qué tal cuando empezó a desempeñar un deporte de alto rendimiento y empezó a ser ganador en esa área? Y así podríamos seguir con muchos. El momento cuando se gradúan. Ay, cómo no he soñado cuando mi hijo gradúe de la escuela. ¿O qué tal? Algunos papás dirán, no, entrar de la mano para decir, ahora es tu chamba. Y dejársela al otro, ¿no? Al novio. Y es un sueño de algunos papás, ¿no? Y algunos piensan que eso va a tardar mucho tiempo. Y algunos les gustará ver o ven con gusto el proceso de bendición de las 3 generaciones. Hace un ratito estaba viendo una foto de don Marcos bien guapote ayer en una fiesta, y veo a Paco y veo a Dani, y los 3 así bien guapetones en la foto, y dije, oh sí, qué guapo se veía don Marcos. Los demás son feos, pero usted se veía bien. ¿Y qué tantas cosas podríamos imaginar? Pero miren, quiero llevarlos a una referencia. La realidad
La realidad es que cuando estos momentos suceden, normalmente van a ser diferentes a aquello que imaginamos. Pudieran ser mejores o pudieran ser peores. Sencillamente van a ser diferentes. El punto es que no tenemos el control total sobre todo aquello que sucede. Muchos sí por las circunstancias, pero también por un hecho. Estamos hablando de nuestros hijos, de seres independientes. Algo fundamental en la creación de Dios, y que a través del estudio de Génesis vamos a ver cómo Dios trata con estos seres independientes y cómo el sueño o la imaginación o la idea que tenía Dios es ejemplificada aquí en el Edén. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, a partir del verso 4, empieza a hablar de la creación por sí misma. Como hemos mencionado en los domingos anteriores, deja muchas preguntas que quisiéramos responder, pero contesta aquello que nos es necesario saber. Parece ser que el mismo texto nos regresa, después del resumen del primer capítulo, nuevamente a la creación, para darnos un poco más de detalles correspondientes a la creación, donde nos explica el significado de señorear, que dijo en el capítulo 1, y de sojuzgar la tierra. En el capítulo 4 va a hablar de lo que significa la multiplicación, pero eso será a propósito de la próxima semana. Capítulo 2, verso 4. A partir del verso 4 nos empieza a hablar de algunos detalles significativos del Edén. Desde el verso 4 hasta el verso 6 dice que no llovía, sino que todas las plantas eran regadas por un vapor, que podríamos decir para el día de hoy como una neblina densa, que ese rocío mojaba y daba alimento de agua a todas las plantas y a todos los animales. Dice el verso 7, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos da un detalle de la formación del hombre y dice que fue tomado del polvo de la tierra. Me imagino un alfarero creando una obra de él, como un jarrón que va usando el lodo y va creando forma, y después hace esto. Esto para nosotros es muy importante, porque significa que la materia prima por la cual nosotros fuimos formados son elementos naturales. El cuerpo humano, dicen por ahí, que tiene principalmente 12 elementos químicos, de los cuales el 65% es oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno, 3% nitrógeno y 4% con otras cosas. Elementos y porciones muy pequeñas, ¿sí? Gran parte de nuestro cuerpo es formado por agua. Esto ya lo sabemos todo y no debería de ser una novedad que lo escucháramos aquí. El punto no es ese. El punto es cómo es que la combinación exacta de todos estos elementos dan por resultado algo que nosotros podemos ver como el ser humano. Y no solo eso, lo que Dios dijo, que al momento que sopló, dio vida al hombre. Y hermanos, la ciencia no ha podido explicar esto. Solamente dice, está vivo. Está vivo. El soplo de Dios para dar vida es la misma palabra que se utiliza para alma, para la capacidad de respirar, que junto con el espíritu compone la parte inmaterial del ser humano. No existe ciencia que pueda explicar este concepto. Esta información, lejos de dudar de nuestros orígenes, debería de darnos mayor certidumbre de la creación divina. El ser humano es una maravilla impresionante. La forma en que funciona cada una de nuestras funciones y cómo nuestro cuerpo está en una increíble homeostasis tiene que ser evidencia única y suficiente de que hay un Dios creador. El ser humano es una maravilla y tenemos que verlo así. Tenemos que verlo así. En los versos 8 en adelante dice que puso el Edén, da especificaciones de dónde puso el Edén. Y empieza a explicar algunos conceptos. Dice que lo puso el huerto al oriente y que había 4 ríos que surgían a partir de ahí. Las referencias nos pueden dar una idea general.
de dónde estaba el Edén. Algunos lo ubican en Mesopotamia, lo que ahora es Irak, por la referencia de los ríos Tigris y Éufrates. El Tigris es el Hiddekel, no sé si está bien pronunciado, ¿sí? Otros dicen que por el hecho de que los sacó del huerto y puso algo para que no entraran, incluyendo los ángeles, dicen que es una isla que está en el Golfo Pérsico. Los árboles y todo esto y la dinámica interna del huerto solamente nos hacen dar evidencia de que era un lugar increíblemente hermoso. Increíblemente hermoso. Habla de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Estos dos árboles van a tener una importancia posterior y por ello son mencionados en este texto. Este lugar como tal ha llegado a simbolizar el lugar perfecto por habitar, al grado tal que cuando queremos hacer referencia a un lugar increíble decimos, este lugar es el Edén. Así como Puebla, hermanos, es el Edén. ¿No me creen? Habrá que ir, ¿verdad? Para que lo comprueben. Al menos eso dicen las promociones turísticas de ahora. Está medio endrogado en la ciudad, pero dicen que quedó bonita. ¿Sí? El lugar excelente, el lugar increíble. Vamos al verso 15, por favor. Capítulo 2, verso 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Algunas implicaciones interesantes. Dice el verso 15 que fue colocado para ser beneficiado del huerto, sí es verdad, pero también para trabajarlo y labrarlo. Esto nos lleva a una reflexión. El trabajo no es la maldición por la caída. Antes de la caída ya chambeábamos. ¡Oh cielos! Y esto debería de ser algo que debería de cambiar nuestra forma de percibir el trabajo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ay, mira qué tan malo es el trabajo que hasta te pagan porque lo hagas. Algunos dicen, ay, es lunes. Y el viernes, ¡ay, viernes! ¿Por qué? Porque tenemos una idea negativa, una connotación negativa de lo que significa el trabajo. Creo que no debería de ser así. Y si es así, es porque estamos realizando algo que está fuera de nuestra vocación. El trabajo también tendría que ser algo de nuestro deleite, de nuestra vida diaria. Antes de la caída, en el estado perfecto, el ser humano trabajaba. Y dice el verso 16 en adelante que tiene libertad para comer de todo árbol, menos de uno, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Las razones por las cuales pone todo esto es porque, no son reveladas, pero podemos distinguir algunos elementos del carácter de Dios. Dios entrega al hombre la capacidad de elegir, pero pues si no hay elección, pues no sirve para nada la capacidad de elegir. Algunos dicen, bueno, pues si Dios no quería que tomaras del árbol, pues que no lo ponga y ya, no hay problema. ¿A poco no? ¿Y no es verdad que cuando tú quieres educar a tus hijos haces lo mismo? No agarres ese vaso, no agarres ese vaso, no agarres ese vaso. Ah, ya, lo pones donde no lo agarran y ya. Y a veces actuamos de esta manera. Solamente que tenemos que considerar que si Dios deja el árbol y le dice, no lo comas, es porque la enseñanza de la obediencia es más importante que aún la caída misma. Fíjate nada más qué tremendo es esto. La enseñanza de Dios al hombre tocante a la obediencia, de respeta este árbol, es más importante que aún la caída misma. Dios quiere preparar al hombre para propósitos espirituales y eternos. De esta manera, la obediencia es fundamental. Algunos estudiosos dicen que este árbol es una referencia al diezmo en el Edén.
Es una versión tanto alegórica del texto, la verdad, pero lo quería mencionar por si alguna vez lo has escuchado. La consecuencia que Dios dejó es que si comían de ese árbol, morirían. Y la pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿cuál es ese árbol en tu vida? ¿Cuál es ese árbol que está ahí, puesto cerca, al alcance, pero que no va a ser quitado para darte un aprendizaje a través de esa referencia? Porque sabes que si acaso pruebas de ese árbol, vas a morir. ¿Cuál es ese árbol? Y si entendemos la palabra como muerte, separación, entonces, ¿qué es aquello que hoy te podría separar de Dios? ¿Ya lo tienes identificado? ¿Estamos meditando probarlo? Verso 18. En los versos 18 al 20 narra un concepto interesante. No es bueno que el hombre esté solo. Será la primera vez que menciona algo en términos negativos con respecto a la creación, y por ello es creada la mujer, una forma de dar solución al problema identificado por Dios de la soledad del hombre, de manera tal que dice el verso 21, capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, veamos algunos elementos de este pasaje. Dice así, que el hombre no es bueno que esté solo. El plan de Dios es que el hombre tenga una compañera. Este es el plan natural, lógico del ser humano. Esto no implica que es una condición obligada y permanente para todo ser humano. Hay algunas personas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que tienen el don para permanecer solteros. Hay algunos otros que deciden permanecer solteros, y está bien. Lo que está diciendo el texto es la condición normal y natural, es que el hombre no esté solo. Pero no es la única razón. El hecho de formar a la mujer de la costilla de Adán pudo haberla formado de cualquier otro elemento. ¿Estamos de acuerdo que él podría haber tomado más polvo de la tierra y de ahí formar a Eva? La razón por la cual escoge la costilla de Adán es para que hubiera un grado de intimidad y de relación tal que pudiera decir, es parte de mí, es parte de mí. Y hermanos, yo no sé cómo Eva era físicamente. Lo que sí me queda claro es que cuando la vio Adán dijo, oh sí, como dice la güereja, 5+5, yes. Estaba viendo algunas escenas, pero no encontré alguna que me gustara, pero me encanta cuando Bugs Bunny ve a Lola Bunny así se queda, oh, y se le cae la quijada hasta el piso y los corazoncitos en los ojos. Yo creo que esa era la expresión de Adán. Cuando vio a Eva dijo, es exactamente lo que me hubiera imaginado. Se rayó Dios. Y los versos 24 y 25, que de alguna manera son tratados en esta lección, nos muestran un elemento fundamental. ¿Cómo se llamaba la mamá de Eva? Mira que si era perfecta. No tenía suegra, Adán. Y entonces, pero el texto nos da una enseñanza que quería perpetuar hacia el pueblo de Israel. Y dicen, por tanto, conclusión de mi creación, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y hermanos,
Está diciendo hombre en términos genéricos. No quiere decir que la mujer permanezca con sus padres. Está diciendo el hombre como especie humana, ambos dejarán a sus padres para unirse a su mujer y después ser una sola carne. Pero cómo nos encanta, decía el otro día, la propiedad conmutativa aquí, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Entonces primero son una carne, después se unen y al último los dejan. Pero la enseñanza bíblica es muy clara y muy específica en esto. Dejará para unirse y después ser una sola carne. Si no sabes qué es ser una sola carne, date una vuelta por 1 Corintios 6, donde dice que si el hombre será una sola carne con una ramera. Está hablando de la intimidad física y sexual. Podríamos decir que cuando Dios piensa en el ser humano, Él piensa en el hombre junto a la mujer, solos, casados, casa de dos, para ser una unidad perfecta. El concepto familia es creado en el Edén y es el plan perfecto de Dios para los seres humanos. El plan perfecto de Dios. Antes de que existiera iglesia, Dios creó a la familia. Y después de esto viene el capítulo 3 e inicia con una palabra terrible. Pero. Eso quiere decir contraste, cambio. Estaba todo excelente, estaba todo muy bien, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comas de todo árbol del huerto. ¿No les suena este? ¿A poco te dijo tu papá? ¿Con que no? Efectúa preguntas por demás interesantes. ¿A poco Dios dijo eso? Tiene una intención de controlar el diálogo, de manipular la información. Utiliza una expresión de verdad a medias, que no es otra cosa que una mentira, como un anzuelo para atrapar a Eva. ¿Cuántos hemos hecho uso de este tipo de cosas para ganar argumentos? Algunos decíamos en la mañana que estábamos aquí platicando mientras acomodábamos sillas y todos, y decíamos: ¿y dónde andaba Adán? Digo, para que la serpiente pudiera platicar tan abiertamente con Eva. Y por ahí dice: pues chambeando, labrando la tierra. Trabajando, man. Bueno, el hecho es que Eva estaba sola y la serpiente se acerca a Eva y cuestiona ese argumento. Verso 2. La mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no había dicho eso. Dios no había hecho esto. No había dicho esto. Hay dos o tres formas de explicar esto. Platicaba con Norberto hace ratito y le decía: puede ser que Dios le dijo a Adán y Adán le explicó a Eva y le dijo: ni lo toques, mira, ni te acerques. O puede ser como algunos autores de comentarios bíblicos dicen, que es un modismo de expresión de cultura hebrea. Es decir, que cuando queremos dar un énfasis específico a algo, nosotros agregamos o exageramos la reflexión para dar ese énfasis de prohibición. Lo hacemos todo el tiempo con nuestros hijos. No te quiero ver ni en la puerta. Es decir, no salgas a jugar. Pero no estamos haciendo una referencia literal, estamos exagerando en cierta manera, ¿sí? No quiero ni un 8 en la boleta, es decir, de 7 para abajo.
¿Sí? Puede ser un modismo, puede ser otro, o no. El punto es este: para cuando Dios da la reflexión de la caída del hombre, no hace referencia a esto como una mentira, lo cual me hace suponer que está haciendo una referencia de un modismo del lenguaje, porque acusa como el hecho de comer del fruto prohibido como el primer pecado y no una mentira previa. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y todo esto, hermanos, por sentarse a platicar con la persona equivocada. Y creo que esto tendría que ser una referencia para nosotros, para nuestros hijos. Siempre les decimos a nuestros hijos: no hables con extraños, no te relaciones con malas influencias, pero nosotros lo hacemos. Y pensamos que es inofensivo. Uno de los textos más interesantes que me ha llamado la atención tocante al concepto de evangelización masiva está hablando de que el ser humano, el cristiano como tal, debe de tener la capacidad de relacionarse con inconversos y no ser influenciado por ellos, sino todo lo contrario, ser una influencia para ellos. Pero algunos de nosotros somos tan débiles en nuestra fe que cuando somos relacionados con personas de este tipo, lejos de ser una influencia para ellos, ellos son una influencia para nosotros. Es algo que tendríamos que aprender. 4 mentiras utiliza Satanás para engañar a Eva. No moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Para Eva, esto fue suficiente para ser engañada. He escuchado muchas críticas con respecto a Eva, así como: ya ni la muela nuestra abuela. O que gracias, Eva, porque por tu culpa estamos como estamos. Quiero ser bien honesto. Si a mí me hubieran hecho alguna oferta por solo una de las 4 mentiras, es altamente probable que yo hubiera caído. Al analizar mi vida me doy cuenta que por muchísimo menos comprometo mi integridad, soy víctima de los engaños del enemigo y caigo en pecado. Mira nada más lo que le estaba prometiendo: vida eterna, capacidad de discernimiento perfecto, ser de la esencia de Dios y tener la capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto. Por menos de eso yo hubiera caído. Por supuesto, son promesas poderosas y persuasivas y completamente mentirosas. Y así es el pecado. Promete mucho, no cumple nada. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. 4 pasos que debemos de identificar para la caída. Primero, vio. Tiene que ver con esa contemplación. Note los verbos que está utilizando: que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. ¿Cuánto tiempo nos detenemos a contemplar el pecado? Detenernos para razonar en las posibilidades, observar para analizar, y quedamos diciendo: ¿y qué pasaría si? ¿Alguien notará si acaso podría beneficiarme con? Y usted rellene los espacios. Segundo paso, codició. Tiene que ver con el anhelo por aquello que contempla. Ya aquí es detenerse para desear lo que no se tiene. En ocasiones entramos en esta etapa cuando nos detenemos a analizar las cosas que obtienen o que tienen otras personas por medio del pecado o en pecado. Analizamos consecuencias, buscamos placer a corto plazo,
buscamos beneficios, decimos, yo me lo merezco, por esto me mato. ¿Cómo se vería al hijo menor de mi mamá en ese carro? Es decir, yo. ¿Cómo se me antoja? Y ahí póngale usted lo que quiera. Primera área, vio. Segunda área, codició. Tercera área, tomó. Y en este sentido ya tiene que ver con la acción directa de ceder a aquel asunto. Y decimos, es que ya no me puedo resistir, es que lo dejaré cuando yo decida, solo esta vez, y después ya, y ahí empieza ya la argumentación para justificar la conducta. Y después de eso, no solo eso, sino también compartir, digo, y le da a dar. Este último nivel no solo caemos, sino que jalamos a otros a caer, propiciar para que otros caigan. Mal de mucho. Ay, es que todos lo hacen. Y no me dejarán mentir. Habrá quien te pague la borrachera, pero no te da para comer. ¿A poco no? Hay gente que te va a pagar la borrachera, pero no te va a dar para comer. 4 pasos: vio, codició, tomó y compartió. Y esto sería una buena referencia para nosotros. ¿En qué paso estamos? Capítulo 3, verso 7. Empiezan los efectos del pecado. Me encanta la pregunta del texto de esta semana del estudio de BCI. Como tratemos de encontrar consecuencias del pecado. Y hay muchísimas. Yo principalmente identifico 3. Por supuesto que siendo más inquisitivo podríamos encontrar más consecuencias. Principalmente veo 3. Primero, dice el verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto básicamente podríamos llamar que es la pérdida permanente de la inocencia. Lo más triste de esto es que una vez que se pierde, no existe forma alguna de dar marcha atrás. A veces veo a jóvenes que les urge perder la inocencia. Y no nos damos cuenta que la inocencia es algo que una vez que se pierde, jamás va a poder recuperarse. Jamás. Verso 8. Dice: y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La segunda consecuencia es: se alejan de Dios, se esconden cuando oyen a Dios. Saben lo que hicieron, llega la culpa. La reacción es ir al lugar opuesto de donde está Dios. Las preguntas de Dios son tremendas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no lo hicieras? Un efecto natural del pecado es que cuando estamos en pecado nos alejamos de Dios y no queremos tener relación con nada que se le parezca. Tercera consecuencia, verso 12. Y el hombre respondió a la pregunta: ¿has comido de ese árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre responde a la mujer: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, Dios, es tu culpa. Ya ni la muelas, Dios. A ver, ¿y dónde está el ¡wow! Dios, te rayaste. Ay, Dios, ya ni la haces en serio. Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Adán culpa a Dios. Esto lo aprendimos bastante bien. Hasta el día de hoy nos damos cuenta de que esta es una forma natural de conducta para justificar nuestro pecado. Le pegué, pero ya empezó. ¿Sí o no? Ay, es que me gritó. Pero, ¿no viste la cara que me hizo?
Tristemente célebre un caso que jamás se me va a olvidar. Llega un varón a consejería en la iglesia en Puebla y me dice: pastor, es que ella no se sujeta. Y pues cuando no se sujeta, pues no obliga a serle infiel. Y yo, ¿cómo transicionamos de uno al otro? Pero nos encanta, es fascinante. El hecho de victimizarnos nos hace inocentes, nos libera de culpa. Al ser víctima, yo nada más respondí a la situación. Al ser victimario, yo soy responsable. Nos encanta hacer responsables a otras personas. Y esa es una excusa que solamente sirve para nosotros, pero nada más. En el caso de la mujer, ella reconoce que fue engañada. Adán no lo fue. Las razones por las cuales come la mujer son obvias. Fue engañada. ¿Alguien de ustedes puede identificar la razón por la cual Adán come? Y decíamos, pues porque le dio Eva. Ajá, sí. ¿Adán fue engañado? Dice 1 Timoteo 2 que no. Entonces lo hizo con conciencia. La conciencia que tuvo Adán ya nos libera a especulación. Dijo, bueno, pues si van a castigar a Eva, pues a mí también. Posiblemente la amaba tanto. Posiblemente quiso identificarse con ella. Pobrecito Adán, de veras. El hecho es que es responsable. El hecho es que es responsable. Y a partir del verso 14 empiezan las consecuencias. Y no sé ustedes, pero en el verso 14 en adelante me hubiera encantado escuchar a un papá promedio hablando con sus hijos. Y cuando ellos comieron del huerto, me hubiera encantado que hubiera llegado Dios. Va una, a las 3, vaga. ¿A poco no les hubiera gustado? No lo vuelvas a hacer, mira que vas a caer. A la próxima y verás, Adán, ¿eh? Bueno, está bien, vamos a ser bien agresivos en el castigo. Hoy duermes fuera del Edén, mañana ya te regresas. Bueno, está bien. A la serpiente sí, porque ella lo hizo con dolo. Ella fue la que engañó. A ella sí, duro, y a la cabeza, ¿no? Pero a la pobrecita Eva que fue engañada. Pero como podemos ver, existe una consecuencia permanente para los tres. Una indicación explícita que pasaron por alto. Y pienso que en muchos sentidos, como padres, como adultos, tendríamos que entender y aprender esto de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que pasaron por alto una condición explícita de Dios, cambió la realidad eterna de ellos. Y eso no se puede hacer hacia atrás. Piensa en esto la próxima vez que disciplines a tus hijos. Piensa en esto la próxima vez que seas permisivo. No estoy diciendo que te conviertas en un Hitler. Lo que estoy diciendo es que todo acto de desobediencia trae consecuencias. No sé si ustedes han pasado por esta dinámica de decir, bueno, pues ya desobedezco, pido perdón, restauramos y seguimos. No, no sucede así, hermanos. Una vez que hay una situación de esa, hay un daño. Y ese daño no es reversible después de, perdóname. Ese daño va a tardar muchísimo más en ser restaurado y en muchas ocasiones jamás volverá a ser lo mismo. Estábamos en una clase de introducción a consejería bíblica y llega el profesor y nos enseña un huevo de gallina normalito, de los que desayunaron algunos de ustedes. Y entonces dice, ¿piensas tú que esto podría simbolizar a una persona que vas a tratar en consejería? Sí, perfecto. Pone bastantes periódicos en el piso, agarra el huevo y lo suelta.
y ¡zas! Y ya saben lo que pasó. Y ya que está en el piso, tú eres el consejero, restáurale. Restáurale. Y nos aventamos la hora completa embadurnados de todo lo del huevo, con masking tape y con resistol y con todo esto para intentar restaurarlo. Y no nos decía nada, nada más nos tenía ahí restaurando el huevo. A algunos les quedó el cascarón, pero lo de adentro ya no lo pudieron meter. Y pues sí, todo quebrado. Y acabando la clase me decía, esto es lo que va a pasar con una familia. Esto es lo que va a pasar con una vida. Vas a intentar restaurar, sí, pero nunca voy a volver a hacer lo mismo. Esto es lo que quisiera que cada uno de nosotros entendiéramos que significa el actuar tan deliberadamente sobre ciertos actos y pensar que decir, bueno, ya si te ofendí, perdóname. Restaurar todo el daño efectuado. Si entendiéramos la seriedad de lo que estamos haciendo, veríamos cuán difícil sería la restauración y por lo tanto tendríamos bastantes precauciones de cómo tratar de evitar ese daño a lo menor posible. Consecuencias para los cuatro. Para la serpiente hay una consecuencia física de arrastrarse y todo esto. No voy a hacer énfasis ahí. Dice en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje es conocido como el protoevangelio, una forma primaria de anunciar la venida del Mesías en su papel en esta tierra. Digo esto porque Jesucristo mismo, es el único ser nacido únicamente de la semilla, de la simiente, única y exclusivamente de la mujer. Y esta simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza de una forma mortal, y la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, es decir, a Jesucristo, en el talón, en el calcañar, una herida no mortal. Y cuando nosotros vemos la imagen de Jesucristo en la cruz, podríamos decir, esa es la herida en el calcañar. Pero leemos en la Escritura que aún mismo Jesucristo en la cruz derrotó a la muerte, derrotó a Satanás. Este pasaje tiene una implicación espiritual. A la mujer le dice que va a poner, dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en las preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La primera, dolor es de parto, primera consecuencia. Ninguna mujer que ha tenido hijos puede negar este punto. Nosotros, hermanos, pues con la pena no podemos decirles qué se siente. Pero también dice que el deseo será para tu marido. Puede ser un deseo de independencia, un deseo de control o un deseo sexual. Me inclino por lo segundo, un deseo de control. Básicamente le está diciendo que la mujer intentará dominar a su marido como una consecuencia del pecado, ¿sí? Algo que no solo comprobamos en la dinámica diaria, sino también la Escritura misma nos lo enseña. Y el señorío tiene que ver con funciones de liderazgo o dirección. Algunos autores sugieren dominio, no estoy de acuerdo. Es una función de autoridad. Lamentablemente el autoritarismo que hemos visto en muchos casos nos predispone a la figura de liderazgo que enseñan las Escrituras. Si bien hay un liderazgo, también hay una responsabilidad. Hay un señorío del cual vamos a dar cuentas al Señor. Hay un poder, sí, pero también un servicio sacrificial que nos enseña Jesucristo. Yo no sé quién tiene una mejor función. Creo que si somos honestos, no es fácil para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Verso 17, para el hombre. La condición propia del hombre es la maldición sobre la tierra, y todo lo demás va implícito a la maldición de la tierra. El esfuerzo por el trabajo para obtener su fruto, callos en las manos por su trabajo, cansancio y sudor como referencia al esfuerzo, y la parte más crítica, volverás a la tierra, anuncia su muerte física, algo que empezó a ocurrir a partir de ese momento. El hombre es proveedor, es proveedor. Antes Dios era proveedor, ahora es el hombre el que tiene que proveer. Y te vas a cansar, y vas a sudar, y te van a salir cardos y espinos.
porque va a ser difícil, pero es tu chamba como consecuencia de la caída. Y algunos me dirán, uy, pastor, mi viejo no arranca ni de bajada. Bueno, recuerden, es la dirección del plan original de Dios. Ante situaciones diferentes hay que analizar las implicaciones y los conceptos que tenemos que ver. A ambos les dice que hizo pieles al hombre y a la mujer y los vistió. Tiene que ver con proteger de su inocencia. Y hablamos que la inocencia, una vez que se pierde, jamás se recupera. Entonces esto hizo que Dios tuviera que construir ropaje, vestimenta para Adán y para Eva. ¿Por qué? Porque no hay un elemento de decir, bueno, pues regresen a la inocencia. ¿Sí? Y a veces esta idea o este argumento queremos hacerlo como parte de nuestra dinámica diaria. Así como que, pues no pasa nada, abran su mente, sean open mind, adáptense ya, no pasa nada. No hay forma de regresar a esto. No hay forma de regresar. Verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue formado. Fueron expulsados ambos del Edén y puede identificar dos razones. Una, para que no comieran del árbol de la vida, es decir, vivieran permanentemente, y para que no fuera beneficiado de las condiciones del lugar y trabajase por el fruto de la tierra, como Dios lo declara. Podemos pensar que a Dios le tomó por sorpresa lo que sucede. Podemos decir que las cosas salieron de su plan, o que no se esperaba que el hombre actuara de esta manera. Pienso que todas estas apreciaciones son equivocadas, porque Dios, en su carácter omnisciente, sabía lo que habría de suceder, porque es el resultado de crear al hombre a su imagen y semejanza. Pues entre las capacidades delegadas de pensar y de sentir, también le entrega la capacidad de decidir. Y este inicio nos muestra lo que hace el hombre cuando le es entregada esa capacidad, y cómo Dios toma la iniciativa para reconciliar al hombre con Él. Sabe cómo somos y sabe que no vamos a tomar la iniciativa. De hecho, nos vamos a alejar de Él. Eso es lo natural en nosotros. Sabe que estamos bajo la consecuencia de nuestras malas decisiones. Sabe que necesitamos de su ayuda. Este es su plan de redención. Es donde se manifiesta plenamente su amor por cada uno de nosotros. Y si puedes recordar el principio de Génesis, recuerda que es un Dios amoroso buscando a su creación, porque le quiere regresar al huerto del Edén, al lugar perfecto, al lugar donde no hace falta más que la presencia de Dios mismo. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra nos ministra a todos, Señor. Yo no sé cómo estaban mis hermanos y qué es la enseñanza que has dejado hoy para ellos. Solamente te ruego, Señor, que la clarifiques a través de tu Espíritu Santo. Son tantos temas que podríamos sacar de esta sección de Génesis. Hay tanta enseñanza que podríamos responder de ella. Por favor, Señor, ministra nuestras vidas en el área que es pertinente. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.